Bien, vamos a empezar entonces con nuestro curso de las 5 S's. Selección, orden, limpieza, estandarización y disciplina. Chitsuke, Seiri, Seiton, Seiso y Seiketsu. Se preguntarán ustedes por qué hemos empezado con Chitsuke, que significa disciplina. Tradicionalmente, la primera S es considerada Seiri, selección. Pues bien, es muy interesante esta nueva postura japonesa que hace que la primera S ahora sea Chitsuke. Veamos entonces por qué este nuevo enfoque de las 5 S's. Antes vamos a ver cuáles son los beneficios de practicar las 5 S's. En realidad los beneficios son innumerables, pero en los temas donde más incide son los siguientes: la seguridad, la eficiencia, la calidad y la eliminación de errores, desperdicios y todo tipo de trastornos. Veamos entonces algunos videos aclaratorios. Empecemos con el resumen. El programa 5S puede producir mejoras dramáticas en el lugar de trabajo en términos de seguridad, eficiencia, calidad y en la eliminación de trastornos. Pero ¿cómo debemos actuar al aplicar el sistema en términos prácticos? El programa 5S es un sistema que necesita una atención constante. Supone muchas tareas al parecer sin importancia y existe siempre el peligro de no sentir entusiasmo por ellas. Pero ha de hacerse un esfuerzo por identificar incluso la más pequeña de las zonas del problema y asegurarse de que se actúa adecuadamente. Esto supone discusión sistemática, planificación y puesta en la práctica de las mejoras. Tener presente que las mejoras solo pueden lograrse un poco cada vez. No puede cambiarse el mundo de la noche a la mañana. Aquí hay 4 puntos importantes acerca de las actividades del 5S que deben tenerse presentes. 1. Fijar las normas y atenerse a ellas. Por ejemplo, decidir cómo hacer la limpieza, identificar cosas inútiles y tener actividades tales como 5 minutos de 5S como una costumbre corriente. 2. Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Esto incluye proporcionar armarios hechos a la medida y sitios especiales donde colocar las herramientas y el empleo de señales y etiquetas apropiadas. 3. Si no se hace nada, nada mejorará. Esto significa buscar buenas soluciones para los problemas del lugar de trabajo, como por ejemplo en este caso, donde bandejas inclinadas y conductos vibratorios sirven para acumular en un lugar todos los desperdicios de metal. 4. Si no puede hacerlo usted mismo, pida ayuda. Una vez que usted haya encontrado un problema, por supuesto, tratará de encontrarle una solución usted mismo primero. Pero si usted no puede hacer nada, no pierda el tiempo. Pídale ayuda a alguien en una sección relacionada. Puede que usted piense que el programa 5S simplemente dice lo que es evidente. En muchos aspectos eso es verdad. Pero a medida que avancemos examinando cada uno de los 5 pasos y con detención, esperamos que usted se dé cuenta de qué cambios más extraordinarios pueden lograrse con la aplicación cuidadosa y constante del sentido común organizado del programa 5S. ¿Preferiría usted trabajar en esta clase de ambiente o se desharía de él de una vez por todas y lo cambiaría por un lugar de trabajo que es agradable para trabajar y aumenta la satisfacción del trabajo al mismo tiempo que garantiza productos fiables? Podría darse incluso que usted comenzara a pensar en algo como el jardín de bombas en su propia fábrica, una cafetería o quizá un jardín interior. Todo lo que se necesita es la idea, el entusiasmo
y la voluntad de hacer el esfuerzo. Sigamos ahora con calidad. Ahora, ¿cómo afecta a la calidad del programa 5S? Oye, ¿qué estás haciendo en ese montón de limaduras? El programa 5S puede ser también una ayuda para esta clase de problemas. Las virutas o limaduras de metal que quedan en las máquinas pueden ser una razón importante de una menor eficiencia. Si disminuye la precisión en el proceso de transformación, el resultado será malos productos, y si esto se debe a la pereza de uno no puede echarle la culpa a nadie más que a sí mismo. Solo con un poco de esfuerzo extra por parte de cada uno puede lograrse una diferencia enorme. Estos días todo el mundo exige la mejor calidad y esa puede conseguirse aplicando el programa 5S. Ahora con la eficiencia. Ahora vamos a ver cómo el programa 5S afecta a la eficiencia. Fíjate cómo brilla. Esto producirá siempre piezas perfectas. ¿Y ahora qué es lo que pasa aquí? Bueno, este grupo va a empezar una operación de limpieza intensiva de 5 minutos de 5S y se están preparando. Compartiendo el mismo objetivo y trabajando juntos de esta forma, lo que es un trabajo más bien aburrido, se hace con más ánimos y con mayor eficiencia. Y cuanto más se aplica el programa 5S, más eficiente se vuelve todo el lugar de trabajo. Continuamos con la eliminación de errores y desperdicios. Finalmente, ¿cómo puede el programa 5S ayudar a eliminar los trastornos? Oh, me equivoqué de botón. Uy, me libré por los pelos. Es curioso, la semana pasada funcionó muy bien. Lo primero que se quiere advertir aquí es que cometer un error con los botones o interruptores puede ser desastroso. Es por eso que un etiquetado claro y un mantenimiento preventivo son una parte integral del programa 5S. El punto segundo es que los trastornos ocasionados por acumulación de porquería no deben ocurrir nunca. Ya volveremos a hablar con más detalles de estos dos puntos importantes. Muy bien, hemos visto cómo las 5S pueden contribuir significativamente con nuestras labores de planta. Bien, veamos qué significan 5S en japonés y en español. Seiri, selección. Seiton, orden. Seiso, limpieza. Seiketsu, estandarización. Y Shitsuke, disciplina. Bien, aunque hay una traducción en el español, no crean que es tan sencillo como saber qué significan cada una de esas palabras en español. En realidad significan algo más de lo que aparentan. Vamos a ver entonces en detalle cuál es ese significado. Vamos a empezar primero con la disciplina como primer paso. Como ya les había adelantado, los japoneses nos han aclarado que antes de aplicar las 5S, o mejor dicho, antes de aplicar la primera 5S, debemos de empezar por la disciplina, porque la disciplina es la base de una correcta implementación. Si no tenemos disciplina, prácticamente nada vamos a poder hacer, ¿ok? Entonces, empezamos con la disciplina. Shitsuke, disciplina. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina? Convertir la práctica de todos estos principios en un hábito, es decir, hacerlo casi de manera inconsciente. No tener que pensar en qué es lo bueno o lo malo, simplemente ejecutarlo. ¿Y cómo vamos a lograr esta disciplina? Punto 1. Crear una organización que propicie la instalación de las 5S. Es decir, si no tenemos un comité, entonces la implementación se va a tornar mucho más difícil.
recuerden que las 5 S no es un conocimiento que la gente deba tener solamente. En realidad es una metodología de cambio cultural. Por lo tanto, se requiere una organización que sostenga la implementación por un tiempo. Inclusive se recomienda que esta organización se mantenga permanentemente. Porque de hecho, si hemos aplicado las 5 S, es porque queremos después construir alguna otra organización o sistema de gestión japonés como el TQM, TPM o el TPS. Bien, el segundo punto, hay que hacer auditorías permanentes. Y además hay que estar en modo auditorías. Si no hacemos auditorías permanentemente, el sistema está condenado a regresar a su punto inicial. Entonces, las auditorías son muy importantes. 3. Tenemos que buscar un canal de comunicación interna que mantenga al personal motivado con esta implementación. Y para eso tenemos que darle información permanente del sistema y además algunos otros tips que ellos puedan implementar para mejorar su implementación. 4. Fijar metas. Es muy importante que a nivel personal y a nivel de los equipos multifuncionales que se van a formar, se planteen metas y el personal se acostumbre a alcanzar estas metas. Y finalmente, ayuda muchísimo también para este tema de la disciplina formar una escuelita permanente de formación interna, formación en el trabajo. La pueden llamar la escuelita de los jueves, la escuelita de los miércoles, dependiendo qué día ustedes hayan visto por conveniente hacer esta escuelita. El procedimiento es muy sencillo. Siempre hay alguien que conozca un poco más sobre algún tema del proceso, sobre algún tema de la seguridad, sobre algún tema relacionado con la operación de la máquina, y ustedes pueden aprovechar este conocimiento de su propio personal e irlos difundiendo al resto para que al final el nivel de todos suba. Entonces, algunos de ustedes dictan la charla y otros la escuchan. No tienen que ser charlas muy elaboradas, simplemente son charlas de 1 hora y a la persona que va a hacer las veces del expositor se les dan algunas pautas para que él pueda tener recursos y hacer esa charla, y los demás van a estar encantados de poder recibir la formación que les da su propio personal. Nadie mejor que ustedes conoce su planta. ¿Ok? Había dicho, el hacer una correcta implementación de las 5 S no se gana solamente haciendo una charla o una capacitación en 5 S. Es un sistema de cambio cultural. Y para que ustedes entiendan esto, vamos a ver un pequeño reportaje de televisión para que vean cuáles son algunos de estos hábitos que nuestra gente latina ha acumulado a lo largo de los años. Hábitos que son malos, que se van a oponer a una buena implementación. Veamos entonces a qué me refiero. Señora, buenos días. ¿Por qué cruza por una línea que no espera ni nada? Señora, está exponiendo su vida. Esas personas que han cruzado el rojo han cruzado por su lado y no le ha dicho nada. Pero vamos a estar bordeando por lo menos 500 muertes en nuestro país. Camina. Bien, esta es una pequeña muestra de muchos problemas que nosotros como países latinos acumulamos debido a los malos hábitos. Gente que no respeta las señales de tránsito, que a pesar de que tiene un puente peatonal a la vista, no lo usa y expone un día tras día su vida, ¿verdad? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ¿qué es lo que impulsa a estas personas a hacer esto? ¿Ustedes creen sinceramente que lo que les falta es información o una capacitación de para qué sirve un puente peatonal? Creo que no ese es el tema. Ellos saben perfectamente para qué sirve un puente peatonal.
Si ustedes le preguntan eso, ellos le van a decir con lujo de detalles cuál es el propósito del puente. Pero sin embargo, ese conocimiento no les sirve en el momento que actúan de la manera como suelen actuar. Es decir, más peso tiene su hábito. ¿Y cuál es el hábito, digamos, más presente en nuestros países? El hábito del vivo, el hábito del que usa la ruta que corta camino, ¿de acuerdo? Y esa política del vivo termina volviéndonos los más tontos, ¿no? Hay muchas personas que creen que al haber llegado a los 30 o 40 años sin sufrir un accidente, les da una prueba suficiente como para pensar de que a ellos no les va a pasar. Y ellos ignoran que hay mucha gente de esa edad, y mayores inclusive, que a pesar de no haber sufrido un accidente antes, terminan muriendo a causa de una imprudencia. Entonces, ¿cómo quitamos esas malas costumbres de nuestra gente? Ojo que no es la única. Eso es lo difícil de este proceso, y por eso vamos a dar a lo largo de esta implementación diferentes pautas y recomendaciones que nos van a servir para que la implementación de las 5 S no sea una implementación superficial, sino que cambie el programa o el chip que tienen todos en la cabeza. Inclusive nosotros mismos, como parte de este sistema, tenemos cosas que cambiar. ¿Ok? Bien, recuerden que todos nosotros, cuando asimilamos un nuevo hábito, recorremos esta escalera que también es la escalera que seguimos cuando aprendemos algo nuevo. ¿Cuál es el primer nivel de esta escalera? Se llama el nivel de incompetencia inconsciente. Es decir, todos nosotros en algún momento y sobre algún tema iniciamos en ese punto. Si ustedes, por ejemplo, no conocían las 5 S hasta ahora, se puede decir que eran incompetentes, inconscientes en las 5 S. Es decir, no las conocían, pero vivían felices, como si no las necesitaran. Pero a partir de esta presentación inicial que yo les acabo de hacer, estoy seguro que si no las conocían, ahora están muy motivados en conocerlas. Entonces, vean cómo es muy sencillo pasar de este nivel de incompetencia inconsciente al siguiente nivel, que es el de incompetencia consciente. Es decir, si ese es el caso de ustedes, no podemos decir que ya tienen la competencia de las 5 S. Lo único que han conseguido hasta ahora es conocerlas, tener un pantallazo de lo que pueden lograr, y entonces su nivel de incompetencia todavía se mantiene, pero ahora son conscientes de que necesitan saber más sobre las 5 S. ¿De acuerdo? Y entonces tienen que trabajar para pasar al siguiente nivel. En esta escalera, cada nivel que uno alcanza es más difícil que el nivel anterior. Pasar del primer nivel al segundo tomó algunos minutos, pero del segundo al tercero les puede tomar meses, ¿de acuerdo? Y al final, cuando ya estén dentro de este nivel de competencia consciente, ¿qué es lo que van a experimentar? Van a experimentar que conocen las 5 S, que la pueden practicar, pero tienen que hacerlo en todo momento de manera consciente. Porque si no están atentos a lo que están haciendo, pueden cometer algún error, tirar algún papel en un lugar inapropiado, dejar sucio el lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Y eso es comprensible porque es algo que recién están asimilando, todavía no lo dominan, todavía no es un hábito. Es algo equivalente como cuando ustedes aprendieron a manejar y estaban en ese nivel de competencia consciente, manejaban sí, pero tenían que hacerlo de día, o preferían hacerlo de día, no de noche, porque de noche es más difícil. Lo hacían con personas que
no les iban a conversar cuando ustedes estaban manejando, eso los podía distraer. Trataban de bajar el volumen de la radio o si no apagarla. Buscaban rutas que fueran mucho más tranquilas. Es decir, podían manejar, pero lo hacían tan conscientemente que hasta era un tanto estresante. Y no podían hacer otra cosa sino manejar nada más. ¿De acuerdo? A todos nos pasa. Pero fíjense lo que ocurre después de mucha práctica. Y aquí viene el último paso que todavía toma mucho más tiempo. El tiempo va a variar dependiendo de lo que se trate. En este tema de las 5 S, alcanzar el 4.º nivel puede llegar a tomar 1 año a más. Y al final, ¿qué nivel conseguimos? El de competencia inconsciente, que ya es guardar esta información en nuestro cerebro, en la parte donde se guardan los hábitos. ¿De acuerdo? Es decir, ya no va a causar trabajo ni estrés practicar eso. Lo vamos a hacer con absoluta comodidad, porque ya nuestro cerebro lo asimiló como un hábito, ¿no? Ahora los que manejamos después de mucho tiempo y cuando hemos alcanzado ese nivel, lo hacemos casi disfrutando del manejo, ¿no? A ese nivel se llega. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en esto? Que primero, y ustedes lo han comprobado, hay que ser conscientes de que no conocemos un tema y que ese tema nos puede ser de mucho provecho. Y para eso nosotros como líderes tenemos que hablarle a la gente para que conozca estos nuevos principios y vean cuál es el beneficio que ellos pueden obtener de ellos. Recuerden que el primer paso para que una persona tome una acción es comprar un pensamiento. ¿Y qué significa comprar un pensamiento? Creer en lo que nos están diciendo. Si nosotros compramos ese pensamiento, vamos a tener una nueva actitud, que es el paso previo a tomar nuevas acciones. Y si esas acciones las repetimos mucho, que es el hecho, que es lo que va a ocurrir en nuestro caso, porque vamos a tener auditorías permanentes, al cabo de un tiempo vamos a convertir toda esta práctica en nuevos hábitos para nuestra gente. Y recuerden, cuando la gente incorpora nuevos hábitos, cambia también su estilo de vida. Entonces, a partir de este momento, va a ser otro futuro el que nos depare el destino y también será otro destino para nuestra empresa. ¿De acuerdo? Porque no solamente va a cambiar la empresa, principalmente, y lo primero que va a ocurrir es que vamos a cambiar nosotros. Muy bien. Recuerden esto que creo que calza perfectamente con esto que estamos comentando. Gandhi, este gran pensador hindú, nos decía: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuando la gente es belicosa y lo primero que suelta cuando tiene un problema es un insulto, una palabra soez, etc., es porque él ya piensa así. Tiene un pensamiento negativo, un enfoque negativo de la vida. Por eso Gandhi nos dice: cuida tus pensamientos, porque si tus pensamientos fueran positivos y si tú confiaras en tus amigos, entonces no hablarías como lo estás haciendo ahora. Esto muestra nuevamente la fuerza que tienen los pensamientos. Cuiden sus pensamientos porque se convertirán en palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en actos. Claro, lo que dije hace un momento, si ustedes compran un pensamiento, luego van a tener una actitud coherente hacia ese pensamiento. ¿Y qué es la actitud? Es la parte intermedia entre el pensamiento y la acción. Y por eso Gandhi nos dice: y cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Es decir, si nosotros hacemos actos que no son los mejores, al final de tanto hacer eso nos vamos a convertir ellos en un hábito. Y va a ser mucho más difícil de aquí en adelante cambiarlos.
Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu estilo de vida y por ende se convertirán en tu destino. Sabias palabras que hay que tomar muy en cuenta. Seiri, selección. Tradicionalmente la primera S. ¿Cuál es el concepto aquí? Separar y eliminar lo innecesario. ¿Qué objetivo persigue esta S? La utilización adecuada de los espacios, recursos y herramientas de las instalaciones, evitando desperdicios. Bien, miren, aparentemente este concepto es bastante sencillo, separar y eliminar lo innecesario. El error más común que cometemos al implementar las 5 S es simplemente comunicar a la gente esto, separa y elimina lo innecesario, pero no le damos más recursos que ¿no? Y entonces, en principio la gente asume que algo innecesario es algo que no funciona, algo que está mal logrado, y no necesariamente es así. Claro, puede ser también, pero es posible también tener innecesarios que sean artículos nuevos, en perfecto estado. Simplemente es innecesario porque yo ya tengo otro que hace lo mismo. Entonces, este segundo me queda sobrando y por lo tanto lo tendría que separar. En fin, entonces, este concepto hay que explicarlo bien para que la gente lo entienda. El segundo error que se comete también al respecto es en asumir que la gente va a separar lo innecesario con el mismo criterio que tenemos nosotros. Y eso tampoco va a pasar. Recuerden algo que es muy importante. Los latinos, principalmente, pero en general en el mundo, es bastante común que la gente sea cachivachera, ¿no? ¿Entienden esa palabra? Acumulador, es decir, guardamos cosas que en realidad no necesitamos, pero creemos que vamos a necesitar en algún futuro cercano. Lo guardo por si acaso, ¿verdad? Es lo que dice estas personas. Entonces, si nosotros no le detallamos a la gente exactamente qué criterios son los que debemos usar, entonces las personas no van a separar nada, porque si ellos son cachivacheros y guardaron todo lo que guardaron hasta ahora, ¿qué les hace pensar que a partir de que les dieron la charla de 5 S van a comenzar a separar todo lo que ustedes imaginan? No lo van a hacer, porque para ellos eso es necesario. Me refiero a esos cachivaches, son necesarios. Entonces, lo que hay que hacer antes de implementar esta S es fijar criterios. Si no fijamos criterios, y ojo, esta fijación de criterios depende del área donde se trabaje, así que deben haber más o menos tantos criterios como áreas de trabajo, porque los criterios de un área no necesariamente van a calzar con los de otra, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar un diagrama de flujo que nos aclare esto que acabo de decir. Bien, para empezar la selección, que tradicionalmente es la primera S, como dije, lo que tenemos que hacer es definir primero criterios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una forma muy sencilla de fijar algunos criterios cuando se tienen herramientas, máquinas y diferentes artículos es este. Si algo no lo he usado por más de 12 meses, ya no me sirve y lo tendría que separar como innecesario. En algunos casos 12 meses es poco, podría ser año y medio, 2 años, detalles que cada quien tiene que ver. Pero es una forma de fijar un criterio, ¿de acuerdo? Hay otras, evidentemente. Por ejemplo, para las áreas que normalmente manejan files con facturas o files con cotizaciones, tanto las cotizaciones como las facturas tienen un tiempo de vida, ¿no? Que en el primer caso, con las cotizaciones, lo fija el propio proveedor que nos cotiza, ¿no? Nos pone ahí cuál es la caducidad de esa cotización. Normalmente no duran más de 6 meses. Y en el caso de las facturas, la SUNAT nos dice que máximo las tenemos que archivar por 5 años. Entonces, si han pasado más tiempo
de nada sirve tenerlas ocupándonos espacio, ¿verdad? Bien, con esos criterios ya definidos va a ser más fácil que todos los que trabajan en el área puedan separar lo necesario de lo innecesario, ¿de acuerdo? Y lo que es necesario ya pasará a la siguiente S, que es ordenar. Y lo que es... y el orden implicaría pues mantenerlo en un determinado lugar. Eso lo vamos a ver cuando veamos el orden. Y si es innecesario, nos tenemos que preguntar, ¿se puede mover hacia la zona de descarte? Porque acuérdense que junto con la primera S tenemos que plantear una zona de descarte. Zona que después vamos a detallar un poco mejor. Es básicamente un lugar donde van a ir transitoriamente todo lo que no sirve o lo innecesario para poder disponerlo después y eliminar todo eso, ¿no? Entonces, si se puede mover, lo trasladamos a la zona de descarte. Y si no se puede mover, entonces le ponemos su tarjeta roja. Fíjense que nosotros proponemos que las tarjetas rojas se coloquen solo en aquellos artículos que no se pueden mover y por lo tanto van a tener que mantenerse en el lugar de trabajo, y para no confundirlos y para no perder la clasificación que ya hicimos o la selección, pues entonces le ponemos la tarjeta roja. Es realmente ocioso poner tarjetas rojas a mouse y a cosas pequeñas que no sirven, porque esas cosas fácilmente se pueden trasladar a la zona de descarte. Le colocamos tarjetas rojas a aquellas máquinas, objetos grandes que todavía requieren una autorización para ser movidos o son tan grandes que no se pueden mover fácilmente. A eso le ponemos tarjetas rojas. Y finalmente, todo lo que está en la zona de descarte más lo que está con tarjetas rojas, nos tenemos que preguntar, ¿le servirá esto a alguien antes de disponer finalmente de todo ello, ¿no? ¿A qué me refiero? Que si hay otra área que de pronto necesita esa máquina o ese artículo, probablemente sea mejor hacer una reasignación de este artículo, ¿no? Con lo cual nos ahorraríamos dinero. Si no lo necesita nadie, entonces hay que venderlos, donarlos, tirarlos, en fin, disponerlos finalmente. Pero si alguien lo necesita, como ya dije, entonces hay que reasignarlo. Ese es el proceso que tenemos que seguir. Lo de tarjeta roja que podemos utilizar. La información más importante que debe tener la tarjeta es el sector donde se ha hallado el artículo innecesario, el responsable del sector, el objeto, su nombre, y cómo se clasifica, es materia prima, es un insumo, es un activo, es una herramienta, en fin. El detalle de por qué se está separando, es decir, dónde contrasta con el criterio, y por eso se determina que es innecesario, y cuáles son las medidas que se sugieren, se pueden tomar. Y quién es el auditor que colocó la tarjeta, ¿no? Básicamente, esta es la información. También es importante poner la fecha límite en la cual se entiende que la decisión sobre ese artículo se debe haber tomado. ¿Ok? Bien. Y esta es una forma como ustedes pueden implementar una zona de descarte. Un área libre donde se pueda transitar a través de ella y dejar recuadros donde se coloquen los objetos separados, ¿no? Desde muebles, enseres, utensilios de oficina, papeles o documentos, repuestos, ferretería y otros objetos varios. Dependiendo de lo que ustedes más o menos saben lo que se va a encontrar, ustedes pueden ir dejando algunas zonas más o menos grandes para que todo quede ahí. Una vez que la campaña de primera S se ha terminado, esta zona de descarte se puede mantener por algún tiempo para que todos se acerquen ahí como una suerte de mercado de pulgas y puedan ver qué de lo que está ahí les interesa tener a ustedes, ¿no? Recuerden de que las cosas que se han separado no son necesariamente cosas que están dañadas o inservibles, ¿no? Pueden ser que simplemente sean excedentes. Y entonces yo pueda solicitar que sean trasladados para mi área. Después de un tiempo, si todavía hay algunas cosas, ya en definitiva se tiene que formar un comité para que esto pueda ser finalmente desechado.
vendido, regalado, lo que fuera. Y estos son algunos criterios que se pueden hacer previos a la selección, ¿no? Como les dije, una forma sencilla de establecer un criterio es el tiempo límite de uso. Si nosotros pasamos de ese tiempo, es muy probable que ya estos materiales no me hagan falta. Materiales, 18 meses, herramientas, 24, moldes, 18, etc. Este es solamente un ejemplo. También es bueno que cada vez que se haga una campaña de selección, se coloque todo lo que se ha separado como innecesario, colocarle el código si es que lo tiene, la cantidad, a qué categoría pertenece, de las que hemos colocado ahí en la zona de descarte o cualquier otra que ustedes previamente puedan tener. Es bueno también colocar si está operativo o se puede reparar. También inclusive se puede agregar una columna más si es simplemente inservible o está deteriorado. La frecuencia de uso que tuvo al momento que se detectó, es probable que si se separó es porque su frecuencia de uso fue muy baja. Los meses que transcurrieron hasta el momento de la selección, de hecho tiene que haber superado el número de meses que se fijó en el criterio, por eso se separó. El valor residual, si tiene y lo saben, que eso va a servir mucho al momento que se quiera vender. El área que ocupa en metros cuadrados y acción a tomar, si es que ya la tienen definida, ¿no? Entonces es un formato de muestra que a ustedes les va a ser de mucha utilidad. Luego no se olviden que pasado el tiempo donde se hace el mercado de pulgas y la gente va a ver qué es lo que puede servir, si ese tiempo transcurre y todavía hay artículos que no han salido de la zona de descarte, pues se puede establecer un comité que tome la decisión final, ¿no? Entonces aquí está el plan de descarte final con responsables, con métodos y fechas para que esto se pueda ejecutar. Y de esa manera pasamos a la segunda S, que es ordenar. Recuerde que el orden de las 5 S no tiene necesariamente que ver con el concepto coloquial que todos tenemos de orden. Normalmente el concepto coloquial de orden siempre está vinculado a la parte cosmética, la parte visual. En el caso de las 5 S japonesas no pasa por esa misma idea. Aquí son 3 conceptos que se deben cumplir para decir que el objeto está ordenado correctamente. El primero, cada objeto debe tener un lugar y en ese lugar debe estar siempre, ¿no? Por eso decimos, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Punto 2. Y sobre todo en los negocios o las plantas donde nosotros trabajamos. Cuando sea necesario, se debe colocar etiquetas o a los objetos o a los lugares, de manera que esto asegure una rápida devolución del objeto usado después que éste sea usado y colocarlo en el lugar correcto. Si estamos hablando de una vivienda donde hay pocas personas y si ese lugar ya es conocido por todas, quizás la etiqueta no sea muy necesaria, pero en las empresas de seguro que sí. 3. Las cosas deben ser dispuestas de manera que nos ahorren desplazamiento, esfuerzo, energía, ¿de acuerdo? Y de eso va a depender mucho que las clasifiquemos según su frecuencia de uso. Es decir, si algo lo vamos a usar muchas veces al día, de hecho, ese objeto debe estar al alcance de nuestras manos. Y si lo vamos a usar muy de vez en cuando, puede estar un poco más lejos. ¿De acuerdo? Muy bien. El objetivo de esta S, como ustedes se darán cuenta, se complementa a la anterior. Es decir, de esta manera buscamos convertir los ambientes de trabajo en áreas más productivas, con mejores disposiciones y mejores accesos para que todo lo necesario siempre esté en su lugar
y de esa manera también evitemos desperdicios. De la misma manera como hicimos en el caso de la S anterior, vamos a ver cómo es el diagrama de flujo para esta S. Una vez que nosotros ya tenemos los artículos que son necesarios, todo lo que ha quedado es entonces lo que pasa a la siguiente S. ¿Cómo los vamos a clasificar estos artículos necesarios? Lo vamos a clasificar según su frecuencia de uso. De manera que lo que se usa con mucha frecuencia es lo que va a estar más cerca de nosotros. Y conforme vaya disminuyendo su frecuencia de uso, lo podemos ir alejando. De manera que lo que tiene muy poca frecuencia de uso, casi como que haría candidata a que podamos separarlo como innecesario. ¿De acuerdo? Entonces, clasificamos las cosas por su frecuencia de uso. Y según eso, seleccionamos una ubicación. Luego nos preguntamos, ¿requiere identificación? Recuerden que la identificación nos facilita el lugar exacto donde queremos que ese artículo siempre esté. Si la respuesta es sí, entonces tenemos que identificar el lugar o el objeto con un sticker, ¿verdad? Y luego ubicarlo. Ya estaremos listos para pasar a la siguiente S, que es limpieza. Algo importante que hay que destacar en el ejercicio de esta S es que también debemos de aprovechar el momento de ver cómo está dispuesta nuestra zona de trabajo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿nuestra zona de trabajo requiere la revisión de las zonas de tránsito, por ejemplo, y o una revisión también de la ubicación que tienen los equipos y máquinas actualmente? Si la respuesta es sí, entonces analicemos nuestra zona de trabajo y busquemos que reubicar las máquinas si fuera necesario y delimitar las zonas de tránsito si es que también fuera necesario. Si esto no fuera necesario, entonces simplemente hemos terminado con la segunda S. Luego vamos a conversar un poco más sobre el tema de delimitar las zonas de trabajo. Antes vamos a plantear una suerte de ejercicio para ver qué tan bien ustedes han entendido estos tres conceptos alrededor del orden. Observen esa foto, muy bien, pónganle atención y ahora díganme si esto que están viendo está ordenado o no. ¿De acuerdo? Como no hay interacción ahorita entre nosotros, porque esta es una clase grabada, yo les comento qué es lo que normalmente la gente me responde. Y quizás coincida con lo que ustedes querían decir. Normalmente la gente me dice, no, eso está en un completo desorden. Y cuando yo le digo, hay 3 puntos en juego, que son los 3 conceptos del orden, eso da pie a que podamos calificar con 0 si ninguno de los 3 conceptos está presente. Podemos calificar con 1 si solo tiene 1, con 2 si tiene 2 y con 3 si cumple con los 3. Y nuevamente la gente me dice, no, yo le pondría 0. Para ver si en verdad corresponde un 0, vamos a ver paso a paso cada uno de los conceptos mirando esa fotografía. A ver, el primer punto nos dice de que debe haber un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar siempre en ese lugar. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿este es el lugar para cada cosa? Evidentemente que no. Entonces, si no es el lugar para cada cosa, aquí esta persona perdió, o sea, la señorita que está mostrando su cuarto, perdió su primer punto. ¿De acuerdo? En el segundo punto, este sí es un poco polémico. Puede que algunos estén o no estén de acuerdo. El segundo concepto dice que solo cuando sea necesario, los objetos o los lugares se deben etiquetar. ¿De acuerdo? En este caso, como este no es el lugar, yo creo que es innecesario etiquetarlos, porque de hecho no es el lugar. ¿De acuerdo? Entonces,
si no están etiquetados, podríamos decir que está bien, porque en realidad no es su lugar. Aunque otros podrían decir que no están etiquetados porque no es el lugar y por lo tanto también no cumplen con este concepto de poder ser etiquetados. Bien, para no entrar en discusión vamos a decir que también está mal. Pero ojo, podría haberse ganado su primer punto porque no lo etiquetó porque simplemente no era necesario. ¿Ok? Ahí les dejo esa inquietud. Y por último, las cosas se deben disponer según su frecuencia de uso, con el objetivo de ganar tiempo, desplazamiento o esfuerzo. ¿Qué me dicen aquí? Observen bien. Se nota que esta persona, recuerden que su cuarto va a salir a la mañana muy temprano y por eso ha dispuesto sus cosas así, es decir, sale de la ducha y empieza a vestirse en ese orden, de izquierda a derecha, de manera que al hacerlo, según la secuencia que ha establecido, no se va a olvidar de nada. Al final toma su cartera y sale de la habitación. ¿Tenía un propósito esa forma de colocar las cosas? Sí. ¿Cuál era ese propósito? Evitar perder tiempo. Entonces, evidentemente no es convencional esta solución, pero tenemos que admitir que sí cumple con el último concepto. Entonces, esta foto podría haber ganado 2 puntos o mínimamente tener 1 punto. Entonces, no es 0, ¿de acuerdo? Obviamente que este ejemplo está hecho a propósito, con la intención de que ustedes vean bien cuáles son estos conceptos y cómo se deben cumplir. De hecho, nos jala siempre la parte visual, la parte cosmética, y nos empuja a descalificarlo de plano. Por eso es que es bueno tomarse su tiempo y medir punto por punto, ¿de acuerdo? Bien, ahora veamos este otro ejemplo, donde tenemos 2 imágenes, la de la izquierda y la de la derecha. ¿Cuál de estos dos imágenes creen ustedes que tiene más orden? O sea, no es que busquen la que está idealmente ordenada, no, sino cuál es la que tiene más orden y le gana a la otra para elegir un ganador. Igual aquí hay bastante polémica, lo he visto cuando hemos tenido clases presenciales o reuniones donde se puede interactuar. Algunas me dicen que es la imagen de la izquierda porque está todo de una manera visual mejor, aunque algunos reconocen que lo que está en la mesa no se ve tan ordenado. Otros eligen la de la izquierda, la de la derecha, perdón. Lo cierto es que ambas visualmente están más o menos ordenadas, ¿de acuerdo? Quizás lo que le falta es el tema de las etiquetas, que en este caso se representa por una silueta que se hace en la base de la plancha que recibe la herramienta, con la intención de que cuando ustedes la retiren quede su silueta. Y eso de alguna manera cumple con el mismo propósito de la etiqueta, es de orientar al usuario a que coloque la herramienta en el lugar correcto. En ambos casos me parece que no hay esa silueta, así que por ahí las dos están, digamos, en una posición de mejorar. En realidad son bastante parecidas las dos soluciones, pero lo que marca la diferencia es la de la derecha porque tiene ruedas. Y al tener ruedas la pueden llevar al mismo lugar de trabajo, con lo cual ustedes estarían evitando el desplazamiento. A diferencia de la izquierda, que normalmente está en el taller y para algunos trabajos el taller puede quedar lejos, ¿de acuerdo? Así que ese recorrido es lo que nosotros perderíamos como desplazamiento si elegimos la solución de la izquierda. Entonces, en este caso, y espero que coincidan conmigo, esta solución de aquí es un poco más ordenada que la de la izquierda. ¿De acuerdo? Bien. Lo que les comentaba sobre el tema de delimitar las zonas de tránsito y o
reubicar máquinas y o procesos. Lo que pueden hacer ustedes en este punto cuando estén aplicando la segunda S es tomar un layout o un diagrama en un papel donde se muestren los equipos y cómo va el flujo dentro de esa área de trabajo, y sobre el papel ustedes dense cuenta si la ubicación actual de las máquinas y las zonas de tránsito son las ideales. Y se los digo porque normalmente los procesos han ido evolucionando con el tiempo, se han ido parchando sobre la marcha, y no necesariamente como están ahora es la manera ideal de haberlo hecho si desde el principio se me hubiera planteado el problema como existe ahora. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno hace este ejercicio de ver el proceso sobre un papel, normalmente se da cuenta que hay mejoras que se pueden hacer. Y entonces la sugerencia es que las hagan. ¿De acuerdo? De esa manera podemos usar esta secuencia de actividades. Observar lo que se requiere delimitar o reubicar. Evaluar la posibilidad de hacer mejoras. Preparar un bosquejo final de cómo quieren que ustedes quede esa zona. Analizarlo con el equipo de líderes porque es necesario que se apruebe esa nueva disposición. Y luego pues hay que reubicar y o trazar las líneas antes de ser pintadas. ¿De acuerdo? Y finalmente pintarlas. He aquí algunas imágenes de este proceso. Se recomienda que las líneas amarillas de delimitación de zonas de trabajo no sean inferiores a 5 centímetros, ¿no? Porque de lo contrario no se van a percibir o van a pasar desapercibidas, que es lo mismo, ¿no? Y las zonas de tránsito peatonal no deberían ser menores a 60 centímetros. ¿De acuerdo? Aquí hay una recomendación que les quiero hacer. Cuando ustedes estén determinando zonas de tránsito, no usen los famosos lomos de cebra, ¿no? Esas líneas diagonal blancas que suelen ver ustedes en las calles. Si bien es cierto en las calles eso significa tránsito peatonal, pero recuerden que es un tránsito peatonal para las pistas, las calles, y es un tramo relativamente corto, pero las zonas de tránsito peatonal en las plantas son bastante largas, y si ustedes usan ese estándar del lomo de cebra, van a gastar mucho más dinero y trabajo porque no es fácil pintar todas esas líneas en diagonal. Y luego con el alto tránsito que me imagino ustedes van a tener en la planta, se van a deteriorar rápidamente también. Yo les recomiendo que simplemente delimiten la zona de tránsito con 2 líneas amarillas como se ve ahí en la imagen, y cada cierto tiempo coloquen un icono que indique que son senderos de tránsito peatonal, algo así como una persona caminando, ¿de acuerdo? Y eso será suficiente y es mucho más fácil de mantener. Las líneas pueden cambiar de estándares dependiendo del que ustedes quieran elegir. No hay rigor en que deben usar una forma versus otra. Todavía no hay una norma al respecto, así que tienen la libertad de elegir el estándar que ustedes quieran. Pero es muy importante que las zonas de trabajo estén delimitadas, porque también de esa manera, y lo vamos a ver después, ustedes pueden ordenar a los operadores de que toda la zona que está delimitada como su zona de trabajo, él sea el encargado de limpiarlas. Luego vamos a ver por qué esto es importante cuando estemos viendo la S de limpieza. También le pueden poner sentidos de flujo y eso puede ayudar muchísimo. Sí diferencien las líneas anteriores de las líneas que estén confinando equipos de seguridad.